válido. Venga, va. Joder, Bodi, ¡Ya, ¿cómo por fin! ¡Qué guay! Madre mía, lo que nos ha costado esto, por favor. He dicho joder, la primera palabra del podcast es joder. Ah, bueno, pues muy bien. Ya, ha De esto quedado tiene que ver el podcast. Claro, Ya ha está. quedado Nos podemos ir. súper bien. Nos podemos ir. Qué bien que ya estamos aquí. Por fin. Nos presentamos. Venga, yo soy Irene, Bodis, como me llaman mis amigas. Bodis. Y yo Beatriz, me llaman Bea, pero Beatriz me gusta, me A da mí más también. seriedad y ya... Sí, ya eres adulta. Claro, ya soy más... Beatriz. Ya soy joven, pero ya no tan niña. Y ¿de qué vamos a hablar en este podcast que tenemos tantas ganas de contaros? Pues vamos a hablar de vínculos y sexualidad, ¿lo podemos llamar? Sí, O- de relaciones, de vínculos, sí, me gusta. Y Pero sexualidad. vamos, sexualidad. Va a ser un Sexualidad. podcast de sexualidad. Sobre todo sexualidad, que es lo que más nos gusta a nosotros hablar. Efectivamente. Que hasta nos lo han pedido, esto nos lo han pedido, este podcast, o sea, nuestras amigas, de por favor, no paráis de hablar de sexualidad, podéis hacer un podcast, que es lo que nos hacéis todos los días. Pero bueno, no va a ser un podcast normal. ¿No? ¿Cómo va a O ser? sea, no se va a ser, digamos, no un podcast normal, no va a ser hablar de sexualidad normal. Como, por ejemplo, cuando nos cuentan la sexualidad en las escuelas cuando somos pequeñas. Ah, sí, sí, que se basaba en... Tampoco, por ejemplo, cuando si vas a hacer la carrera de sexualidad. Tampoco como nos lo contaban nuestros padres. Oh, sí, 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 sí. A ver. Y tampoco como se aprende en el porno. Así no, de estas No, maneras no. no. ¿Cómo lo vamos a contar? Ah, pues Desde- ¿cómo? ¿Lo hacemos? Ah, haciéndolo estaría bien, pero creo que nos echan el primer día. No podemos hacerlo. Ya nos gustaría. Pero lo vamos a contar desde un lugar muy bonito, como dice también el nombre de nuestro podcast, que es desde las amigas, desde las anécdotas de las amigas, que tenemos muchísimas. Así que vamos a llamar este podcast Me lo ha contado una amiga. ¡Bien! Y al final nos follamos al final. Y al final nos follamos al final. Nos follamos al final. Entonces vamos a empezar con las anécdotas. Las primeras veces que escuchábamos cosas de sexo, Sí. desde pequeñas. Hoy vamos a dedicar este capítulo a hablar de las amigas y de las experiencias de las amigas, que es como la base fundamental para nosotras de la escuela de la sexualidad. Esas grandes personas que nos lo enseñan todo, que son las amigas. Y que pensamos que nos enseñan más de sexualidad, incluso que mejor y más que haciéndolo. Efectivamente. Así que podemos empezar a contar anécdotas. Venga, ¿cuáles son tus primeros recuerdos de la sexualidad? Lo primero que recuerdo de la sexualidad es tocarme en la guardería. Y es que lo tengo súper marcado. Me lo ha contado una amiga. ¿Quieres Espera. contar esto? Es que ¿para qué me preguntas a mí? Porque entonces lo choto. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de hablar de sexualidad con amigas? Ah, de hablar de sexualidad con amigas. ¿Cómo se hace no hablar de mí? Es que no quiero hablar de mí. A ver, tía, no sé cómo responder a esto desde mis amigas. Hombre, yo recuerdo ver porno. Ay, ¿Ah, sí? claro. ¿De es que pequeña? un momento, estoy hablando de mí todo el rato. ¿Cómo se hace no hablar de Ah, pues pregúntame también. Entonces, Bea, ¿tú qué recuerdos tienes o qué recuerdos crees que hay de la sexualidad? De la infancia. No es tan fácil. Vale, Vamos a hacer entonces- otro podcast de risa. No va a salir nada de aquí. A mí me vienen como más los primeros recuerdos de hablar con amigas pues, de cuando veías películas. Porque claro, no nos hablaban nada de sexualidad, pero veías una peli y sentías cosas. Y era raro porque por alguna razón sabías que eso no iba de la mano con estar con tu familia al lado. Era como raro, ¿no? De hecho, yo creo que a mí me sigue pasando, ¿no? Como que, no con mi familia, o sea, como que es como incómodo. Estás viendo Sí. sale una escena y depende con quién estés, es como, no sé si quiero
estar viendo esta escena con Mientras- esta persona al lado. Mientras estoy ¿sabes? sintiendo esto Claro, estoy sintiendo excitación y es como... tan mierdas. incompatible con el contexto en el que estoy en este momento. Sí. No sé si tú, pero yo no he hablado mucho de sexualidad con mi familia. Luego he hablado todo con mis amigas y contigo, pero con ellas no tanto. Y es que hay, por ejemplo, esas escenas, pues como, bueno, es raro, pero también es como algo muy natural, que es como, bueno, podemos ver sexo, no lo vamos a comentar, pero vamos a estar Sí. como tranquilos, ¿no? Que fíjate qué diferente es esto que estás diciendo de cómo es tan incompatible eso que estás sintiendo viendo una película con el contexto, con de repente si me estoy excitando y estoy con mi familia, a que por ejemplo eso lo que quieres es buscarlo cuando estás con tus amigas, porque yo recuerdo, o sea, hay gente que cuando es pequeña va a ver porno con amigas, ¿no? Y para ver qué siente y quiere compartir ese sentir, o sea, que lo busca realmente, ¿no? En cambio, cuando estás con la familia como que lo evitas estas escenas, y cuando estás con amigas como que es como, vamos a quedar para ver porno, a ver qué sentimos, a ver, como que buscamos esa emoción con ellas y compartirlo con ellas. Es que las Yo amigas... es que eso no lo he vivido. O sea, Es y mis amigas que me han contado, a lo mejor algunas sí me la han contado, pero me parece que es una cosa que me la han contado muchos amigos, que lo hacían mucho, y mis amigas no tanto, porque es que, entre ellos, porque yo no hablaba cuando era pequeña de sexualidad. O sea, yo recuerdo que quedábamos en casa de una de ellas que íbamos o sea, lo veíamos, pero no, a lo mejor no buscábamos tanto a ver qué sentíamos, sino el querer descubrir cosas, claro, el querer saber qué hay ahí en ese otro lugar donde no podemos estar y porque somos pequeñas y todo el mundo nos lo oculta y queremos como buscar a ver qué hay en esto tan tabú. Es como, y por eso, joder, qué importante es esas amigas que sostienen todas esas dudas, esos miedos, esa curiosidad y poder compartirlo con ellas todo Qué el guay. rato. Sí, a mí Por me hubiera eso gustado. Y luego compartir con ellas las primeras experiencias, ¿no? Lo que estoy pensando es que en realidad no tenemos, claro, recuerdos de la infancia tanto y sobre todo hablar con ellas, creo que tiene más que ver ya con una preadolescencia, ¿no? Pues claro. Te juro que estaba pensando, concéntrate que luego va a ir una pregunta. Claro, que hay una etapa de curiosidad. recuerdos, o sea, como que hay una de curiosidad que ahí te puedes masturbar, o sea, que puedes, o sea, masturbar, puedes tocar tu cuerpo, que te da gusto, que tal, pero es como una parte de curiosidad Claro. que... Hasta que te lo limitan, o sea, normalmente cuando en la infancia tú tienes una curiosidad y vas a buscarlo todo y vas a aprenderlo todo y lo que quieres es conocer y saber tú lo que pasa en tu cuerpo y en tus reacciones hasta que te das cuenta que es que este tema te lo están de alguna forma inhibiendo. Entonces te das cuenta que esa curiosidad la tienes que esconder. Entonces vas a seguir teniendo esa curiosidad de aprender y ver qué pasa y qué siente mi cuerpo y a ver cómo reacciono y a ver por qué me gusta esto y a ver por qué no. Y de repente te das cuenta que es que eso hay que hacerlo a escondidas. Y ahí es donde empieza el primer aprendizaje de la sexualidad, sobre todo en las chicas, en las mujeres. Sí. Porque no es lo mismo cómo tengo que esconder yo, siendo una mujer, mi sexualidad, a cómo la tengo que esconder muchísimo menos o no esconderla nada siendo un hombre, un chico. Entonces Claro. es el primer aprendizaje que hay respecto a la sexualidad, esa diferenciación de cómo vivimos los diferentes géneros. Y de hecho, a mí me vienen así cuando he hablado de estos temas con amigas, sí que van saliendo de las primeras veces que te han dicho esto no, o sea, me acuerdo así pues cuando salía de la ducha, que es cuando estás tocando, cuando sales de la ducha porque te da gustito y que te diga tu padre, tu madre. Claro. Eso no, eso está feo, entonces tú ya vas como tal. Sí, yo tengo por ejemplo amigas que tienen recuerdos de masturbarse en la guardería, que esto lo han llegado ahora a esa conclusión de salían de la guardería con la falda, por ejemplo, muy arrugada, porque lo que hacían era como frotarse constantemente en las siestas y tienen el recuerdo de sus padres al salir de la guardería de otra vez, estírate la falda, o sea, como otra vez has hecho lo mismo a saber la escena que has generado en la guardería. ¡Qué vergüenza! Y sí, claro, y ahí ya empiezas, y en la guardería estamos hablando de una edad muy, muy, muy pequeña, entonces al final es que Claro, en plan toda de- esta inhibición es desde que eres súper chiquitita, Claro, además eso sobre desde- todo con el placer.
con el placer, y sobre todo las niñas, claro, porque es como no tienes que ser como, para que te vayas encaminando a ser señorita, lo que es portarse bien, que es como te tienes que, Claro. que comportar en los lugares públicos. Y ahí empieza ya una relación que tienes con la sexualidad, una relación con algo que te atraviesa desde que naces hasta que te mueres, y ahí empieza ya a tener empiezas a tener una vivencia real de lo que va a ser tu relación con la sexualidad. Claro, cuando eres adulta, esa relación se manifiesta y entonces de repente empiezan a salir cosas que dices, pero ¿de dónde viene que yo no tenga una sexualidad placentera? ¿O de dónde viene que yo no pueda disfrutar o gozar de la sexualidad como a mí me gustaría? Si yo en la teoría tengo claro que sentir placer es súper positivo y me dicen que es claro que es bueno y por qué no lo voy a hacer. Claro. Si lo tengo tan claro, ¿de dónde viene no poder hacerlo y no poder practicarlo? Pues viene... Pero esto a veces tardas mucho en llegar ahí, ¿eh? Claro, y hay porque al gente que final- no llega. O sea, quiero decir Claro, que... sí, sí. Porque no solo hay que llegar a esa conclusión de que viene de ahí, ahora hay que romper todo eso. Y claro, yo creo que donde se empieza a descubrir es cuando empiezas a ser preadolescente o adolescente y empiezas a escuchar las primeras cosas que tienen que ver con la sexualidad, o bien en la escuela que cuando yo recuerdo cuando abrías el libro y te tocaba el aparato reproductor, en plan de vamos a hablar de sexo. Lo que es la escuela, regla, claro, no sé qué, y entonces ahí sí que empezaban a decir más cosas los niños y las niñas del cole. Me acuerdo un chico de mi cole, de mi clase, que me decía a las chicas, os hacéis dedos, tú te haces dedos, tal, y yo, como se reía y tal, decía, no, y todas, no, yo no hago eso, pero no tenían ni idea de lo que era. Y me acuerdo una de mis compañeras que un día me contó, tiempo después, dice, pues yo fui a casa y dije, pues voy a meterme el dedo, porque alguien nos explicó, o alguien le explicó a ella, no lo recuerdo bien, que era hacerse un dedo, que era meterse el dedo, y entonces ella llegó, se lo metió, y dijo, pues no entiendo nada, ¿por qué me voy a meter el dedo por ahí? Qué importante es esto de reapropiarte de los insultos, ¿no? Que de repente parecía que hacerte un dedo era como algo malo y un insulto y algo negativo, Pero algo curioso, y de repente es darle Es la vuelta verdad. y decir, es mío, Claro, me en hago plan de- dedos, qué guay, ¿no? Claro, como qué curiosidad, porque ¿no? Si esta amiga cogió y lo hizo, Claro, por ver un poco qué es esta amiga. los primeros recuerdos que era una amiga de un pueblo que iba a las fiestas que nos contó cómo ponernos un tampón, y era como, pues, yo no había puesto un tampón nunca, y era como, pues te tienes que relajar como cuando te hacen un dedo. Y yo pensaba, ¿cómo? O sea, yo no entendía nada, pero ya vas como enlazando esas pequeñas cosas que vas escuchando, Claro. te sirven para luego saber lo que es un dedo, saber lo que no sé qué, entonces ya vas como Claro, tal. tía. Cuando Y estás- ahí otra vez son las amigas las que te están contando, Claro. las que te están relacionando. Yo recuerdo también una amiga que lo que le Claro, porque pasaba tu era... madre no te va a decir, bueno, tu Claro, padre no te va a decir. Claro. Es como cuando te hacen un dedo tu novio. Relájate para ponerte el tampón. Efectivamente. No te lo va a decir. Sería maravilloso que fuera así, Sería pero no maravilloso, es. pero- Entonces hay que buscar siempre el refuerzo y el sostén en las amigas. Yo recuerdo una amiga también que le pasaba que cuando quedaba con su novio, siempre quedaba los viernes con su novio para darse besos, ¿no? Era como la edad de darse besos, no había nada más. Y que cuando llegaba al grupo, venía de estar con él y siempre decía, no, creo que me ha bajado la regla todo el rato. Y claro, le decíamos, no es la regla, o sea, estás empapada, has estado absolutamente excitada en las últimas horas y ahora lo que tienes ahí es un flujo y Claro. estás empapada y Claro, pero es algo que tú, como es la primera vez que lo sientes, no lo identificas, o lo identificas con Claro. algo que ya conoces. Fíjate, si se quedan esos recuerdos porque te impactan, porque es algo que no has escuchado, ¿no? Pero claro, cuando tus amigas, que son tus iguales, están viviendo esas cosas, pues te tocan más, porque es como, pues entonces yo... a mí también me podría pasar. Claro. Ah, pues esta anécdota me recuerda a... También estábamos en un pueblo paseando amigas y pues eso, así con 13 años, 14, y venía ese olor de humedad, ¿sabes? Cuando estás en el campo que llueve o que hay mucha humedad y de repente empieza a venir el olor a tierra húmeda, que tiene un nombre, ¿esto cómo se llamaba? Petricor, creo que se llama, que mola un montón porque, fíjate, hasta tiene un nombre, el olor, porque es como un olor que te da como gusto, placer. Claro, yo no lo había pensado hasta ese momento. A mí me gustaba, pero no hasta el punto que esta chica era como, joder, es que cada vez que huelo esto, se me empapan las bragas. Y era como- ¿Qué claro, querrá decir con esto? claro, pero es verdad lo que decías antes, como curioso, porque hay algo en los tonos o algo que sí sabes que
que como cuando el chico este que te cuento del cole, sí que sabes que hay algo que mola. O que en algún momento cobra sentido cuando pasa otra cosa, pero bueno, como que hay algo de, que ya lo decía, con una connotación de placer, ¿sabes? De, me da un gustazo, es que tal, ¿no? Es como, se me empapan las bragas, no sé qué, y era como, pues qué movida, ¿no? ¿Vosotras no ibais como a hacer calderos, que lo llamábamos en nuestro pueblo? No. Hacer calderos era ir a espiar a una pareja que se iba a ir a enrollar. Entonces qué quedaban, bueno. eran novias o novios o... Bueno, ahí era... ¿Había novias? No, No. efectivamente, no había, esto no estaba tan normalizado en esa época. Entonces, una pareja heterosexual quedaban, se iban a seguramente a enrollarse por ahí y entonces las amigas íbamos o los amigos íbamos por detrás así como a espiarles y eso se llamábamos hacer calderos y eso para nosotros era como un aprendizaje porque aparte de Claro. que esto está fatal ahora que lo pienso, ¿no? O sea, Ir a mierda. observar. Sí. Bueno, O sea, en el fondo niños estás y niñas violando un pequeñas. poco la intimidad de la pareja y eso no mola mucho. Pero bueno, era una parte de una forma de aprender cómo Claro, yo se creo que depende hacía. de la mirada, ¿no? Claro, eso es. Para mí era un aprendizaje porque yo, por ejemplo, que a lo mejor fui de las amigas que eran de las que más últimamente se enrollaban como las últimas o tenían las últimas experiencias, era un aprendizaje para ver cómo se hacían las cosas. Que luego también podemos hablar un poco de cómo te vives tú cuando tienes puesta la presión de cuándo hay que empezar a hacer las cosas. Yo no sé si recuerdas eso, pero cuando eres pequeña también estás constantemente midiendo cuándo toca hacer las cosas. Cuándo toca enrollarse por primera vez, cuándo... Bueno, primero Sí. cuándo te baja la regla, cuándo no sé qué, ¿no? Entonces Sí. estás constantemente comparándote de cuándo Sí. toca enrollarse por primera vez. Mis amigas ya se han enrollado, ahora me toca a mí. ¿Cuándo toca follar por primera vez? ¿Ya ha Sí. habido penetración o no ha habido? ¿Solo nos hemos magreado o no? Sí. O sea, estás constantemente con esa presión, ¿no? Y es como... Sí. Jolín, Y esta cosa esto también, también sí. genera un vínculo con la sexualidad que es el estar dependiendo siempre de cuándo toca, no cuando tú sientes que tienes que Sí, hacerlo total, y cuando total. sientes que te apetece, sino genera ahí también un nuevo ítem, ¿no? En la sexualidad de cuándo hay que empezar a hacer las cosas, todo marcado desde fuera. Que es que Sí. eso es horrible, Sí. porque nunca te escuchas, no terminas de escucharte, o sea, Sí. no aprendes. Sí, y es que- como la presión, ¿no? Como también en este caso también de nuestras iguales y... Claro. Sí, además yo he escuchado un documental que vi hace poco de... que dicen que ahora, o sea, como que siendo adolescentes llegar a los 18 años y ser virgen es como horrible. Claro. O sea, se lo quieren quitar como sea. Claro. Y entonces como que tienen relaciones sexuales, si están cerca de los 18, como sea, para decir ya me lo he quitado Sí, sí. y poder estar tranquilas. Es que es terrible. Es eso. horrible. Sí, sí, no Es disfrutarlo. estar midiéndolo todo el rato. Sí. Y desde dónde viene eso. Y por eso también lo del compartir con amigas, que Claro. si a todo el mundo nos pasa esto, empezamos a hablarlo y empezamos a... O sea, por eso es tan importante siempre hablarlo todo con eso, con tus iguales y con la gente de confianza, ¿no? Porque de repente te encuentras con que la persona que tienes enfrente le pasa exactamente lo mismo, no se siente bien con esto y entonces mola porque de repente se decide cambiar algo que no te está haciendo sentir Claro. bien. Esto cuando dices esto de... Claro, de estar siempre mirándote en las otras, de, jo, esto yo no lo he hecho, o yo no soy así, o tal. Yo me acuerdo de una amiga que se enrollaba cuando se enrollaba con chicos, o con sus novios, o con sus historias, me contaba que o sea, se iban a un banco, se daban besos, se ponía encima y solo de rozarse y de magrearse, lo que llaman petting, el petting inicial, se corría, tenía orgasmos. Y yo era como, ¿what? ¿Cómo Claro, puede ser? Pues de repente tienes una visión de esto también existe, tienes otra perspectiva Y además- nueva y otra realidad que también es válida. Aunque eso también- me parecía como un poco de presión de, joder, a mí no me pasa eso, Ya. ¿sabes? También está guay saber que eso puede pasar o... Y claro. se te quita toda esa idea teórica de que el sexo es penetración y que el orgasmo se llega con penetración, porque eso también nos lo han enseñado. Eso te lo enseñan desde que te dicen cuidado con las enfermedades de transmisión sexual, cuidado con la penetración, Sí. cuidado. Es como, que hay algo más allá de la penetración. Pues sí, hasta tienes un orgasmo solo con tocarte, ¿no? Yo recuerdo otra colega que también estaba como con el top de la presión porque siempre se magreaba con su novio y le encantaba ese momento y salía empapada de todas estas veces que se magreaban y que tenían ese petting, esos todo el rato uno encima del otro, sin nada de penetración.
Y de repente llegó el primer día en el que tenía ahí como esa presión de tenemos que hacerlo y es que no tuvieron ni que, o sea, ni la puntita, entró, fue llegar la puntita y hace ¡fua! Y como el confeti y es como guau, ¿no? O sea, no hace falta nada más y eso mola vivirlo y mola Sí, compartirlo. o al revés, ¿no? Como que muchas chicas también como que hacen muchas cosas antes de llegar a la penetración y cuando llegan a la penetración es como... ¿Qué mierda es esto? ¡Qué bajón!, ¿no? Con lo que disfrutaba el otro. También tengo el recuerdo de amigas que se enamoraban de sus profesoras o sus profesores, pero era un enamoramiento y eso también tiene que ver una relación con la sexualidad y compartirlo y el cómo te sentías. Los primeros amores platónicos, ¿no? Efectivamente. Porque yo creo que... ¿Y qué te hacían sentir esos amores platónicos? Porque los primeros amores... Yo creo que son platónicos, ¿no? O sea, yo así cuando hablo también con adolescentes ahora, o sea, luego llega ya en la preadolescencia, primero no quieren saber nada de novios ni novias, luego llega la preadolescencia que le empiezan a gustar pues cantantes, actrices, actores, Brad Pitt, que yo tenía mi póster gigante en mi habitación, que ahí es donde yo ensayaba los besos. O sea, que es que lo he visto hace poco, que he limpiado la habitación de mis padres, o sea, donde vivía con mis padres, tía, y lo he abierto y tenía todos los morros de haberlo estado besando. Por eso me lo recordé, digo, claro, porque yo iba y digo, voy a ensayar los besos y porque me querría besar con él, no lo sé, en plan de... Tía, pues es que yo creo que yo era muy bisexual porque yo en las carpetas y en los... desde el principio tenía siempre como futbolistas, porque a mí me encantaba el fútbol, pero sí. también un montón Redondo. de tías. Redondo. Había un montón de tías también en mi habitación. Y entonces, claro, ya ahora de mayo es como, wow, Ay, qué fuerte. Pero Yo en ese momento vas casando, no lo vas casando. relacionaba. Para mí era como una admiración solo, pero no, o sea, es que me molaban, ¿sabes? Te molaban, pero claro, no pensabas en Claro. la sexual en principio, Claro. ahí todavía. Aunque lo de los amores platónicos también es como, jolín, gracias a tener un amor platónico tú te permitías sentir un montón de cosas que a lo mejor con alguien real no, porque cuando tienes un amor Sí. platónico de repente te puedes permitir imaginarte con esa persona cualquier cosa, ¿no? Qué Y era importante como, esto. Jolín, y encima trabajabas muchísimo la imaginación. Muchísimo. Y ahí estás todo el rato entrenando la mente para tener placer. O sea, yo solo recuerdo desde un mucho lugar- de meterme en la cama, ponerme el Wallman, música, y, o sea, como de mis cosas favoritas era imaginarme la escena de no sé quién que venía y me decía, o sea, no sé si ya eran platónicos o ya era más mayor y a lo mejor eran personas que conocía, pero antes de tener relaciones, antes de tener mi primer novio, mi primera pareja, o que me imaginaba todo, va a venir, me va a decir algo tal, o Y me eso, acerco y me doy un beso. y eso te generaba un placer tremendo, porque al final es la Claro. mente la que te Y yo está no, a lo mejor generando- no lo vinculaba tanto directamente con la sexualidad, pero claro, es una forma es sexualidad. O sea, es que es la mente la que te genera el placer. Es Claro. donde te colocas tú para Claro. que eso te esté generando placer. Y en ese momento es que tienes la mente absolutamente abierta a todo y es lo que más placer te está generando, aunque no estés tocando nada. Ay, Eso es la hostia. buenísimo, ay, buenísimo. Sí. Me da ganas de chocar. ¡Poder mental! ¿Y te acuerdas, Bodis, de que te decían muy de pequeña cómo nombrar a tus Ay, partes? Es que es muy fuerte esto. A tus partes, en plan de en tu vagina, tu vulva, tu culo, tu ano. Bueno, en ese momento teníamos pechos, pero es como, o sea... No. O sea, yo, No había nada de eso. era como si no existiera, claro. Esto luego decimos, claro, ¿cómo vas a vivir la sexualidad con naturalidad cuando te están negando que tienes una vagina? Efectivamente. Y si era no se como nombra, no existe. peseta. ¿Podemos ¿Peseta? analizar de dónde venían los nombres? ¿Dónde era eso? ¿Peseta? ¿Dónde se decía peseta? ¿Era peseta para decir a vagina? ¿En serio? ¿No has oído? Nunca jamás. Pero es que además somos de distintas ciudades, seguro. Lo del culo de adelante, por favor. El culo. Que esto lo he escuchado hace poco, que dejen de decir el culo de adelante, es como el innombrable. ¿Eso lo has escuchado? Es que yo lo he escuchado hace poco. Es que es muy O sea, en plan de fuerte. el innombrable. Como no se puede decir vulva, tenemos que decir culo adelante, porque culo sí se puede. Culo te lo dicen toda la vida. El culo, porque culo bien. Pero, Es un puto pero horror. la vulva es como el culo de adelante. Y luego Para todo lo que no tiene existe. que ver con lo ideal, lo lindo, lo suave, la flor, la florecilla, la La pepitilla, florecilla, la la canción mantequilla, todo el mantequilla. ¿Cómo era la canción esa de Amo a Laura? Eso decían algo de la flor. Es que sí, luego todo relacionado con la suavidad, Sí, ¿qué más? lo chiquitito, Sí, porque en vez de, por ejemplo, dices chocho, no, sería chichi. chochete.
O sea, claro, como que hay que hacerlo chiquitito para que sea más mono, más bonito, porque más delicado, porque claro, las chicas somos... Entonces, claro, a ver si te voy a decir chocho y te hace ¡ah! Y te come, ¿sabes? Pero si dices chichi es como, lo puedo acariciar, pero chocho no. O sea, ahora hablemos de coño, o sea, sí, pues es coño, pero sin embargo, luego lo de la polla, Sí. yo lo escucho toda la vida. Todo el rato. El pene y la polla lo tienes siempre encima de la mesa. Pero el coño, Ay, tío, pero a día de hoy, esa todavía Chirri. genera... impacta. Sí. Sí, sí. Y por eso... Hay que decirlo más. Coño, hay que decirlo más. Hasta que se normalice. Podemos preguntarle a la gente qué nombres les han puesto a sus vulvas Pues sí. en su entorno, siempre, ¿no? Vamos, por favor, ¿podéis contarnos qué nombre le han puesto a vuestras vulvas a lo largo de vuestra vida? A lo largo de nuestra vida, ya no de la infancia, porque es verdad que luego va cambiando. Sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, luego cuando ya descubres que tienes un clítoris, no totalmente como es el clítoris, pero ya sabes que hay un Solo- botoncito, entonces el botoncito, la pepitilla, el garbancito, o sea, también todo chiquitito, qué mono ahí, ¿sabes? Como... Así que bueno, podemos hablar de todo esto para el próximo día, que nos digan, me parece muy buena idea, Sí, que nos muy digan bien. sinónimos. Y luego también no solo las experiencias positivas, porque luego también hay experiencias negativas que es súper importante compartirlas para que te des cuenta de que no era tan guay. O sea, estas experiencias que a lo mejor eran como experiencias guays con personas en las que parecía como que querías tener una relación y luego te das cuenta que es que era una relación de poder. Y ahora, a día de hoy, te das cuenta del daño que han podido estar haciendo durante mucho tiempo y tú lo has estado normalizando. Y compartir esto Sí. también es empezar a curar heridas. Sí. Por eso es tan guay siempre hablarlo todo con las amigas, Sí. esas personas a las que tenemos que recurrir Sí. y a las que sabes que siempre vas a tener ahí. Y qué importante es también en las experiencias con las amigas donde realmente tú estás jugando a alguna cosita, a médicos y a todo esto que hacías de pequeña y realmente lo que estabas haciendo era tener placer con tus amigas Claro. y tener una reacción corporal Conocer con tu tus cuerpo, amigas. saber Claro, o dónde sea, te es la gustaba. mejor experiencia que puedes compartir con ellas y cómo lo vivías en ese momento de algo súper normal y algo súper positivo y algo súper bueno. El estar jugando con tus amigas, pero en realidad os estáis magreando. Es una puta maravilla. Yo no recuerdo mucho eso, pero sí que me lo cuentan muchas amigas, de primos, de primas, de amigas, y eso es muy guay. Es verdad, como otro recuerdo que me viene en el cole también, que nos juntábamos 3 amigas, 3 compañeras, y una, no sé si sabía más, pero de repente siempre en los recreos hubo una época que lo que hacía era de gritar ¡a fornicar! ¡a fornicar! Y nos agarraba a las dos, nos llevaba a un rincón y hacía ¡pum, pum, 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 pum! Y nos íbamos, y tendríamos, no sé, 12 años o así. Y o sea, nos teníamos lo que era fornicar, porque No me además... quiero imaginar a las profesoras y profesores Bueno, de en ese un colegio de monjas. Pero bueno, un colegio muy grande, yo creo que bueno, no sé, ahora que me lo has dicho, no sé si nos dijeron algo, fíjate, ahora que lo dices. O sea, es que Hombre, yo no no me sé, extrañaría. yo no sabía lo que era, claro, y tampoco lo decíamos. O sea, la otra que éramos más amigas, o sea, una lo hacía y la otra y yo éramos más amigas, entonces luego lo hablábamos en plan de, ¿y qué es esto? Pues no lo sé, pero será no sé qué, o sea, como... Mola. Pero, y ya lo hacíamos también nosotras, ¡a fornicar! Y nos llevábamos tal, nos llevábamos así, pum, pum, pum. Pero yo no tenía muy claro, o sea, me parecía gracioso, entonces... Sí que es verdad esto que hablamos, ¿no? De que no sabemos realmente muchas cosas, pero sí sabemos que por un lado están prohibidas y que eso también hay como una connotación ahí que debe de molar, ¿no? Es como Claro. algo de lo prohibido que Lo prohibido mola. atrae. Sí, a fornicar, a fornicar. ¿Qué te parece, Body, si pasamos a las secciones? Las secciones. Las secciones. Bueno, yo voy a intentar siempre en todos los programas como intentar dar una tarea o una actividad o Ay, proponer. qué guay. Sí, vamos a intentar proponer algo que se lleve la gente y que quiera practicar, si le apetece. Y en este caso, como hemos estado hablando mucho de las amigas y la importancia de las amigas, yo propongo bajar a tierra esto y es algo súper básico y súper sencillo que sea esta semana vamos a quedar con nuestras amigas Sí. y vamos a hablar de ciertos temas que yo creo que son importantes hablar siempre. Uno, Ah, qué bien, vas a decir temas sí, y todo. Sí, o sea, voy a animar a la gente a quedar durante este tiempo con sus amigas y Qué tener guay. como una conversación
guiada, pero por lo menos con 3 temas que para mí son importantes. Ay, qué Puede bien. haber muchísimos más, pero como lanzarse 3 preguntas o 3 temas importantes a los que acudir y luego ya la conversación puede alargarse, puede tener otro rumbo, lo que sea. Pero para mí es importante que las amigas siempre compartan cómo ha sido sus primeras veces, y no digo la primera vez porque tenemos siempre como muy metido en la cabeza que la primera vez, ¿qué es la primera vez? Que esto lo hemos hablado muchas veces y ya lo hablaremos, ¿no? De siempre nos centramos y lo medimos todo desde la penetración, de cuándo fue la primera vez que me penetraron, ¿no? Pues no. ¿Cómo vive cada una su primera vez o cómo la vivió? ¿Cuál piensan que es su primera vez, Eso es, ¿no? porque puede ser desde, yo qué sé, hay amigas que lo hemos hablado muchas veces que nos han contado que es que mi primera vez ha sido cuando tuve un orgasmo, o mi primera vez ha sido cuando alguien me excitó muchísimo, o mi primera vez fue cuando me penetraron, o mi primera vez fue cuando, yo qué sé, Cuando masturbé. cuando me masturbé. O sea, como que cada una tenga una vivencia de cuándo fue sus primeras veces, no la primera vez, sino sus primeras veces. Sobre todo esto, además, como esto así, hablándolo mucho con amigas lesbianas, claro, que es como, entonces, ¿qué pasa? ¿Que nunca han tenido una primera Claro, vez? efectivamente. Y de hecho muchas veces nos han contado muchas amigas lesbianas que, sí. ¿Son vírgenes? Claro, o sea, es como mi primera vez, pues es que no recuerdo ninguna primera vez. Es como, claro que no, si ya has tenido primeras veces, lo que pasa es que Claro, no recuerdas una claro. primera vez del modelo que hay de la primera vez. Vale. Pero realmente primera vez todo el mundo hemos tenido primeras veces, ¿no? De la primera relación con la sexualidad, por ejemplo. Claro. Bueno, hablar un poco de las primeras veces de cada una, que esto mola mucho porque se comparten experiencias y se comparten otras miradas y otras visiones, que es muy guay porque te enriquece muchísimo. Genial. Eso, un tema. Un tema. Segunda Primeras cosa que me veces. encantaría que la gente hiciera para las próximas semanas con sus amigas. Antes del próximo Esto es un podcast temazo y luego lo hablamos. y es complicado, pero queda con tus amigas para enseñaros las vulvas. ¡Toma! Tu, turu, tu, tere, te, te. Ahora vamos, ¿no? O sea, O sea, lo tenemos que hacer. mi no gran es la amiga, primera, esto no sí. lo hemos hecho. Sí. Esto, los deberes, lo primero que tenemos que hacer somos nosotras. Cuando acabemos de grabar el podcast, nos vamos al baño y nos enseñamos las vulvas. Venga, hecho. No, si no has visto nunca mi vulva, yo no he visto nunca la tuya. Pero no sé porque si no la las has hemos enseñado, Ah, porque vale. a lo mejor hemos hecho en una playa nudista o algo así, o porque nos hemos cambiado juntas. Bueno, sí, pues eso, queda para pero esto. porque hay que enseñar solo la vulva, o sea, solo Mira, yo te cuento como porque- esté te tal, cuento o en porque- plan de todo. Te cuento porque esto es como importante. quieran. Primero, todo como quieran, quedarse para enseñarse las vulvas y luego ya cada una enseña Vale. como quiera. Igual hay gente que dice, mira, he quedado para esto, pero al final no soy capaz. Bueno, no pasa nada, recojo un poco esta emoción, cómo me siento y no pasa absolutamente nada. Cero presiones. Pero es que esto es Claro que importante. no nos obligamos, no os obligamos. No. Esto es Vamos a superimportante. probaros igual. Para mí esto es súper importante porque al final, primero, no hay un modelo de vulva establecido, son miles las superimportante. vulvas, que esto es súper importante. Esto que es un sepamos, temazo, porque Lo luego de hay complejos. pensar que sí, que son Efectivamente. feas, que no sé. No está lo suficientemente depilada, si está lo suficientemente depilada. Cuando nosotras hemos hablado con nuestras amigas de este tema, ha habido una conversación en un restaurante. Estos son los temas para el próximo día, es que son buenísimos. Es una conversación en un restaurante de cómo tenemos la vulva. Vale, pues en vez de hablarlo, vamos a enseñarnos. Que tú estabas totalmente indignada de ¿cómo que todo el mundo tiene depilada totalmente? Es muy fuerte, claro, ahora la moda es depilarse vulva. en su totalidad la vulva. Bueno, pero nos dimos cuenta que hay como... Pero es verdad que hay una moda muy grande con esto y luego Claro. lo hablamos el próximo día y luego hay gente que no. Entonces, bueno, esto es importante saber, que no hay un único modelo de vulva, esto para empezar, y luego también un poco, yo estuve en un curso de mi gran amiga Anabel, que falleció ya hace tiempo, la matrona, Ah, sí. que se llamaba autoconocimiento, y claro, lo que hacíamos era vernos los coños y encima también con espéculos para ver también el cuello del útero, cómo se quedaba después de parir, cómo se quedaba antes, Qué y es que para guay. mí esto fue un enriquecimiento personal que no te puedes hacer una idea. O sea, el de repente ver cómo son otras vulvas y verlo y no sé, y compartir y saber que, no lo sé, o sea, y además como una relación desde no voy a ver una vulva porque me voy a acostar con esa persona, pero quedar para ver como las vulvas de una manera súper normalizada con tus amigas genera una relación súper bonita. Y creo que es muy constructivo. Así que esto también me encantaría mandarlo como tarea a quien le Vale. apetezca. Bueno, yo también a lo mejor, por no meter mucha presión, tampoco, o sea que sí, a lo mejor es una cosa que a lo mejor no, por lo que sea, no sale estas semanas, pero a lo mejor a medida que nos vayan escuchando, pues también van normalizando más cosas y a lo mejor hay gente que no es capaz de hacerlo estas semanas, pero a lo mejor al final del curso nos dicen, lo he conseguido. Al final del curso. Al final del curso, al final de nuestro curso, del curso lectivo, en plan de lo he conseguido.
Y para mí, luego también, 3. y la tercera cosa que propongo es, en esa conversación o en ese día que tú quedes con tus amigas, ¿vale? Hacer una especie de autoconocimiento y de un me voy a escuchar, me voy a sentir y voy a expresar a mis amigas cómo estoy hoy con la sexualidad, a día de hoy. ¿Cómo me siento con la sexualidad? Sí, cómo estoy viviendo Pues a día eso de hoy es bestial, la sexualidad. ¿eh? Sí. Eso es bestial. ¿Desde qué lugar estoy viviendo esto? Si lo estoy viviendo desde la obligación, si lo estoy viviendo desde el placer, si lo estoy viviendo dependiendo de qué momento y con quién, si lo es... Simplemente Este hacer una pasota, especie... Sí, sin- efectivamente. Hacer una especie de lectura personal de cómo me relaciono yo hoy con mi sexualidad. Simplemente porque esto te da pie como a hablar de otras muchas cosas y sobre todo de Sí. Esto posicionarte. abres la caja de Pandora y de repente... Y lleva unas conversaciones Súper tan enriquecimiento, bonitas con sí. tus amigas, unas conversaciones Sí. tan de confianza, tan Sí. de compartir, tan de ponerme en el lugar de la otra persona, de poder entender otras experiencias, de poder entender que no soy la única, de no sé, es como una conversación tan profunda, tan bonita y que enriquece tantísimo que yo Oye, estoy animo a deseando todo el de mundo los deberes. cada semana o cada cuando podamos grabar. Cada semana que grabemos. Y luego nos lo contáis, si queréis nos escribís al Instagram, luego lo pasamos o lo ponemos aquí debajo y nos lo vais contando, nos vais Venga. escribiendo vuestras experiencias o audios o lo que queráis. Qué guay, me encanta. Muy guay. Bueno, toca mi sección. Oh, me encanta, Qué mira tú. nervios me tienes en ascuas absolutamente. De verdad. Va a ir de brujas. Wow. Necesito caracterizarme un poco. A ver. Ya estoy preparada. Bueno, pues hoy quiero hablar de las brujas, o lo que nos han contado que son las brujas. Soy una bruja mala, que quiero comer niños, hacer pócimas verdes en grandes perolos, si me caliente, en un fuego bien guapo, con sapos, culebras y trozos de cuerpo humano. ¿Para qué? No sé. Para que la gente se convierta en ratas. Soy muy mala. ¿Por qué? Porque nací fea y como nadie quiso casarse conmigo, acabé siendo una solterona. Y todas saben que los siguientes pasos de ser una solterona es quedarse sola, aislarte, amargarte. Puedes elegir en tener un gato negro o 50 gatos. Vivir en una cueva o en una casa aislada que se le cae todo a trozos. Dejas de ducharte. Esto no sale en los cuentos, pero se sobreentiende porque no se duchan seguro. Solo usas un vestido, así que mejor que sea de lo más oscuro posible para que no se vean las manchas de sangre. Duermes boca abajo, como los murciélagos, para que consigas tener este aspecto tan maravilloso. La gente deja de hablarte, se esconden cuando te ven. Parecen que tienen miedo, no sé por qué. Así que empiezas a odiarlos y cada día solo te levantas pensando en cómo hacer que sean unos desgraciados. Y sin darte cuenta, te has convertido en una bruja. Obvio. Guau. Espectacular. O sea, me acabas de dejar loca. Bueno, entonces, ahora voy a contar la parte. Esto es la versión para contar Guau. lo que nos han contado de lo que Guau. son las brujas. Pero en realidad, yo lo que quiero contar es que las brujas no eran así como lo que acabo de contar. Es que a las que llamaban brujas eran mujeres en la época de la Edad Media, se consideraban un peligro para la sociedad, porque se salían de las normas establecidas culturalmente y también las normas que dictaba la Iglesia. Entonces, ¿cómo eran estas mujeres? Mujeres independientes, solteras, viudas, con ideas más abiertas, que vivían solas. También estaban asociadas a mujeres más sabias, o sea, que pensaban por ellas mismas, que sabían mucho de hierbas medicinales, del campo, también podían ser lesbianas, o sea, que no cuadraban, ¿no? Como en esa sociedad tan establecida. Pero sobre todo, y por lo que yo quería hablar de este tema, es porque sí que tenían un poder. ¿Sabes cuál era el mejor poder que tenían estas mujeres? Y a la vez creo que lo que más miedo daba de ellas, la red de mujeres, las amigas. Esos lugares seguros donde se juntaban y podían ser ellas mismas, donde podían hablar
sin miedo, hablar de lo que hacían sus maridos, si los tenían, de las relaciones y de sexo, donde había información real, donde se podían ayudar entre ellas y eso sí que daba miedo. Yo solo sé que cuando tienes amigas para compartir tus miserias y tus logros, la vida es mucho mejor. Me voy a poner a llorar. Y yo también. Y aquí es donde entramos nosotras, las brujas del siglo XXI. Y con nuestro podcast queremos fomentar esto. Como os ha contado antes Bodis, hablad con vuestras amigas de cómo estáis, de todo aquello que os preocupa en vuestras relaciones. Y hablad mucho de sexualidad. Mejor que vuestras amigas, nadie os va a entender. También decir, por encima de todo, hay que tener relaciones sanas. Búscate buenas amigas. ¡Te Como quiero, Beatriz. amiga! Ay, tía, que me has hecho llorar. Bueno, bodas, tengo que decir una cosa. Hemos conseguido hacer nuestro podcast. ¡A celebrarlo! Y al final nos follamos al final. Y al final nos follamos al final. Nos follamos al final. Y al final nos follamos al final. Y al final nos follamos al final. Nos follamos al final.